Mi hermana escuchó que quedé embarazada después de 3 años de IVF, desató una campaña de acoso tan aterradora que tuve que huir a otro estado con mi bebé. Y lo que le pasó cuando violó la orden de restricción, los dejó sin palabras. Tengo 33 años, trabajo en marketing digital, y después de 3 años intentando quedar embarazada con tratamientos de fertilización in vitro finalmente lo logré, pero lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida, se convirtió en una pesadilla gracias a mi hermana menor Morgan, y la cosa escaló tanto que terminamos teniendo que mudarnos a otro estado solo para estar seguros. Sé que suena dramático, tipo exagerado, pero cuando termines de leer esto vas a entender por qué tuvimos que llegar a ese extremo. Supongo que debería empezar explicando un poco cómo era nuestra familia antes de todo esto. Soy la mayor de 2 hermanas. Morgan tiene 29 años, y crecimos en un pueblo bastante tranquilo donde todos se conocen. Nuestros padres, Brian y Jennifer, siempre fueron buenos padres, ya sabes. Nos dieron todo lo que necesitábamos, nos apoyaron en nuestros estudios y esas cosas, pero mirando hacia atrás, creo que hubo algunas señales que debía haber notado antes. Morgan siempre fue la más dramática de las dos, la que necesitaba ser el centro de atención en cada reunión familiar, cada cena, cada evento. Cuando éramos niñas yo pensaba que era normal, tipo solo su personalidad, pero con los años eso se fue intensificando de una manera que no era saludable. Yo siempre fui más tranquila, más reservada, y creo que eso hizo que mis padres inconscientemente pusieran más atención en Morgan, porque ella siempre estaba demandándola. Si yo sacaba buenas notas, genial, pero si Morgan sacaba una B menos, era todo un drama, y mis padres tenían que consolarla durante horas. Si yo conseguía un trabajo nuevo, bien por mí, pero si Morgan tenía un mal día en el trabajo, toda la familia tenía que detenerse y escuchar sobre lo terrible que era su jefe durante toda la cena. ¿Me explico? Era como si sus problemas siempre fueran más importantes que cualquier cosa buena que me pasara a mí. Conocí a mi esposo Eric, hace como 7 años, nos casamos. Hace 5, y desde el principio él notó esta dinámica familiar. Me decía, no es normal que tu hermana se ponga así cuando hablas de tus logros, o ¿te diste cuenta de que tus padres cambiaron de tema cuando mencionaste tu promoción para preguntarle a Morgan sobre su nueva aplicación de citas? Al principio yo lo defendía, tipo no, así es Morgan, es solo dramática. Pero Eric insistía en que había algo más profundo ahí. Y la verdad, tenía razón, pero yo estaba tan acostumbrada a ese patrón que ni siquiera lo veía como problemático. Entonces empezamos a intentar tener un bebé. Al principio pensamos que sería fácil, ya sabes. Simplemente dejamos de cuidarnos y asumimos que en unos meses estaríamos embarazados. Pero pasaron 6 meses, luego 1 año, y nada. Fuimos al médico y nos dijeron que yo tenía algunos problemas de fertilidad. Nada imposible de superar, pero que probablemente necesitaríamos ayuda médica. Así que empezamos con tratamientos de fertilidad, primero cosas básicas, luego IVF, y déjame decirte, el IVF es brutal, física y emocionalmente brutal. Las hormonas, las inyecciones, las citas médicas constantes, la espera, la desilusión cuando no funciona, pasamos por 3 años de esto. 3 años de esperanzas y decepciones, de gastar miles de dólares que apenas teníamos, de ver a Eric tan frustrado pero tratando de mantenerse fuerte por mí. Durante todo este tiempo, le contaba a mi familia lo que estábamos pasando, pero de manera muy superficial. No les daba detalles específicos de cada ciclo o cada tratamiento, porque, honestamente, era demasiado doloroso hablar de ello constantemente, y además sabía que Morgan encontraría la manera de hacer que la conversación girara hacia ella. Literalmente, hubo una vez que mencioné en una cena familiar que habíamos tenido un ciclo fallido, y estaba devastada, y Morgan inmediatamente empezó a hablar sobre cómo ella también estaba pasando por algo difícil, porque su novio del momento no le había respondido un mensaje en 3 horas. Mis padres, por supuesto, se volcaron a consolarla mientras yo me quedé ahí sentada procesando mi dolor en silencio. Avancemos a hace como 8 meses. Habíamos hecho otro ciclo de IVF, el sexto creo. Ya había perdido la cuenta, la verdad. Y esta vez funcionó. Me hice la prueba de embarazo en casa primero. No podía esperar a la cita médica. Y cuando vi esas 2 líneas me puse a llorar ahí en el baño durante como 20 minutos. Eric llegó a casa del trabajo. Él es ingeniero civil, trabaja en una constructora, y cuando le mostré la prueba se quedó en shock. Tipo, literalmente se quedó parado sin poder hablar por un minuto completo, y luego también se puso a llorar. Después de 3 años de intentarlo, de fracasos, de dolor, finalmente lo habíamos logrado. Decidimos ser cautelosos con la noticia. Esperamos a que me hicieran los análisis de sangre y la primera ecografía para confirmar que todo estaba bien antes de decirle a alguien.
Cuando llegó el momento de contarle a mi familia, decidimos hacerlo de manera privada, solo con mis padres primero. Fuimos a su casa un domingo, nos sentamos con ellos en la sala, y les dijimos. Mi mamá se puso a llorar de felicidad, mi papá nos abrazó, fue un momento muy emotivo y hermoso. Les pedimos específicamente que no dijeran nada todavía porque queríamos esperar a pasar el primer trimestre antes de hacer un anuncio general, pero les dijimos que podían saberlo ellos porque son mis padres, y queríamos compartir esa felicidad con ellos. Ellos estuvieron completamente de acuerdo y prometieron no decir nada. Ahora, aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Resulta que Morgan había anunciado su compromiso como 2 semanas antes de que yo descubriera que estaba embarazada. Su novio Jordan, un tipo bastante normal y agradable, la verdad, le había propuesto, y ella, obviamente hizo todo un espectáculo en redes sociales, múltiples posts, sesión de fotos, profesional, todo el show. Mis padres estaban emocionados por ella. Yo también estaba feliz por ella, honestamente. Y ella estaba planeando una fiesta de compromiso grande para anunciar oficialmente la boda y celebrar con toda la familia extendida. La fiesta estaba programada para 2 semanas después de que Eric y yo les contamos a mis padres sobre mi embarazo. En ningún momento pensamos en robarle el protagonismo a Morgan, ni siquiera habíamos considerado mencionar mi embarazo en su fiesta porque, 1, todavía estábamos en las primeras semanas y queríamos ser cautelosos, y 2, era su momento y lo respetábamos completamente. Eric incluso me dijo antes de ir a la fiesta, por favor no menciones nada sobre el bebé, hoy es el día de Morgan, y yo estuve totalmente de acuerdo. La fiesta fue en un salón de eventos que mis padres ayudaron a pagar. Había como 100 personas, decoración bonita, comida, música, toda la cosa. Yo estaba genuinamente feliz por Morgan, de verdad. A pesar de todas nuestras diferencias, siempre quise lo mejor para ella. A mitad de la fiesta, mi mamá me llevó a un rincón más privado de la sala, porque quería preguntarme cómo me estaba sintiendo con el embarazo, si tenía náuseas, ese tipo de cosas. Estábamos hablando en voz baja, literalmente susurrando, y yo le estaba contando que sí tenía un poco de náuseas por las mañanas, pero que en general me sentía bien. No vi a Morgan acercarse. No tenía idea de que estaba cerca, pero aparentemente ella escuchó parte de nuestra conversación. No pasó nada inmediato en ese momento. La fiesta continuó normalmente. Morgan dio un discurso agradeciendo a todos por venir. Jordan también habló. Hubo brindis, bailamos. Fue una fiesta linda. Eric y yo nos fuimos como a las 11 de la noche, cansados pero contentos de que todo hubiera salido bien. Al día siguiente, tipo 9 de la mañana, recibo una llamada de Morgan, y ella está histérica, gritando por el teléfono que, ¿cómo me? Atrevía a tratar de robarle su momento, que escuchó que estaba embarazada, y que claramente lo había planeado para opacarla. Yo estaba completamente confundida, tratando de explicarle que no había anunciado nada en su fiesta, que solo había tenido una conversación privada con mamá y que además ni siquiera estábamos planeando decirle a nadie más por varias semanas. Pero Morgan no quería escuchar. Seguía gritando, diciendo que siempre había tratado de ser mejor que ella, que siempre había sido la favorita de los padres, lo cual es irónico considerando que mis padres siempre le prestaron más atención a ella y que yo era una persona horrible por arruinar su día especial. Eventualmente colgó el teléfono dejándome en shock total. Eric me preguntó qué había pasado, y cuando le conté él estaba furioso, tipo más enojado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Quería llamar a Morgan y decirle exactamente lo que pensaba de su comportamiento, pero yo le pedí que no lo hiciera porque no quería empeorar las cosas, y pensaba que tal vez Morgan solo necesitaba tiempo para calmarse y procesar sus emociones, que después se daría cuenta de que estaba exagerando. Pero la cosa no terminó ahí. Morgan empezó a ignorar mis llamadas y mensajes. Les dijo a nuestros padres que yo había arruinado su fiesta al anunciar mi embarazo a todos, lo cual era completamente falso. Y aunque mis padres trataron de explicarle que eso no había pasado, ella insistía en que éramos todos unos mentirosos y que estábamos conspirando contra ella. Era como ver a alguien perder la conexión con la realidad. En serio. 2 semanas después, mis padres organizaron una cena familiar para tratar de resolver las cosas. Morgan accedió a venir. Jordan también estaba ahí, y pensamos que finalmente podríamos hablar como adultos y aclarar el malentendido. Llegamos a la casa de mis padres. Nos sentamos en el comedor, y al principio todo parecía estar bien, tipo, tenso, pero civil. Mi papá empezó a hablar, tratando de mediar, explicando que nadie había tratado de robarle protagonismo a Morgan y que todos estábamos felices por su compromiso. Y entonces, Morgan explotó.
Empezó a gritar que yo siempre había sido la hija perfecta, que siempre conseguía todo lo que quería, que mis padres me amaban más a mí, y que ahora estaba usando mi embarazo para llamar la atención. Yo traté de mantener la calma. De verdad lo intenté. Le expliqué nuevamente que no había anunciado nada en su fiesta, que había sido una conversación privada, pero era como hablarle a una pared. Jordan trataba de calmarla, tomándola del brazo y diciéndole que se tranquilizara, pero ella lo apartó de un empujón. Entonces Morgan me dijo, ¿sabes qué? Ven conmigo un momento, necesito hablarte en privado, y pensé que tal vez finalmente íbamos a tener una conversación real, así que la seguí. Me llevó al sótano de mis padres, ya sabes, ese tipo de sótano mitad, terminado mitad depósito que tienen muchas casas. Bajamos las escaleras, y cuando llegamos abajo, ella me empezó a decir cosas horribles, tipo que ojalá perdiera el bebé, que no merecía ser madre, que era una egoísta. Yo estaba en shock, literalmente no podía creer lo que estaba escuchando salir de la boca de mi hermana. Intenté irme, darme la vuelta y subir las escaleras, pero Morgan me bloqueó el paso. Le dije, Morgan, por favor, déjame pasar. No quiero seguir con esta conversación, pero ella no se movía. Empecé a caminar hacia las escaleras de todos modos, porque pensé que se haría a un lado. Pero cuando llegué al primer escalón, ella me empujó. No fuerte, pero lo suficiente para que perdiera el equilibrio. Traté de agarrarme del barandal, pero no lo alcancé, y me caí de espaldas al piso del sótano. El golpe no fue desde muy alto, tal vez 1 metro o 1,5 metros porque solo había subido un escalón, pero caí mal y sentí un dolor agudo en la espalda y en el abdomen. Me quedé ahí tirada por un segundo, tratando de procesar lo que había pasado, y Morgan estaba parada arriba de las escaleras mirándome. Le grité que subiera y les dijera a todos que necesitaba ayuda, que me había caído, pero en lugar de eso, ella salió del sótano y cerró la puerta. La escuché poner el seguro desde afuera. Me quedé ahí sola, en el piso, con dolor, embarazada de apenas 8 semanas, completamente aterrada de que algo le hubiera pasado al bebé. Empecé a gritar pidiendo ayuda. El sótano de mis padres está bastante aislado acústicamente, porque mi papá lo había insonorizado parcialmente años atrás cuando quería hacer un cuarto de música, así que no estaba segura de si alguien podía escucharme arriba. Grité durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron como 15 o 20 minutos. Eventualmente escuché pasos arriba, y la puerta del sótano se abrió. Era Eric, quien había empezado a preocuparse cuando no regresábamos Morgan y yo de nuestra conversación privada, y había ido a buscarnos. Me encontró en el piso, obviamente alterada y con dolor, y se volvió loco. Me ayudó a levantarme con mucho cuidado. Me preguntó 1000 veces si estaba bien, si el bebé estaba bien, y yo solo podía llorar porque no sabía. No sabía si el bebé estaba bien. Subimos las escaleras, y cuando llegamos arriba, Morgan estaba sentada en la mesa como si nada hubiera pasado, comiendo postre tranquilamente. Eric la confrontó inmediatamente, preguntándole qué diablos había hecho, por qué me había dejado encerrada en el sótano después de que me caí, y ella actuó como si no tuviera idea de qué estaba hablando, diciendo que yo había bajado sola, y que ella había subido porque pensó que yo quería estar sola. Mis padres estaban confundidos, tratando de entender qué estaba pasando. Yo les expliqué entre lágrimas que Morgan me había empujado y me había encerrado en el sótano, pero Morgan lo negó rotundamente, diciendo que yo estaba inventando cosas para victimizarme y arruinar su cena familiar. Jordan la miraba con una expresión que no puedo describir, tipo entre shock y decepción, como si estuviera viendo a Morgan con nuevos ojos. Eric dijo que nos íbamos al hospital inmediatamente, que necesitaba que revisaran al bebé, y aunque mis padres ofrecieron acompañarnos, les dijimos que no, que solo necesitábamos ir nosotros dos. Durante todo el camino al hospital, yo lloraba, rezando en mi cabeza para que el bebé estuviera bien, pensando en los 3 años de tratamientos, el dolor, el esfuerzo, y que todo podría haberse perdido por culpa de Morgan. Llegamos a urgencias como a las 10 de la noche. Les expliqué la situación, que estaba embarazada de 8 semanas y que había tenido una caída. Me hicieron un ultrasonido de emergencia y gracias a Dios, el bebé estaba bien, el corazón latía fuerte, no había sangrado, no había señales de complicaciones. El médico dijo que había tenido mucha suerte, que caídas en el primer trimestre pueden ser muy peligrosas, pero que en este caso todo parecía estar perfectamente. Me monitorearon por unas horas más para estar seguros, y luego nos dejaron ir a casa con instrucciones de reposo por unos días. A la mañana siguiente, mis padres vinieron a nuestra casa. Se veían cansados, preocupados, y me dijeron que necesitaban hablar con nosotros. Aparentemente, después de que nos fuimos anoche, Jordan había confrontado a Morgan sobre lo que había pasado en el sótano.
Él le había dicho que sabía que ella estaba mintiendo, que había notado su comportamiento errático y obsesivo en las últimas semanas, y que lo que había hecho era imperdonable. Morgan había tenido otro colapso, gritando y llorando, y eventualmente había admitido que sí me había empujado, pero que no fue tan fuerte, y que yo estaba exagerando. Mis padres estaban devastados. Mi mamá lloraba mientras me pedía perdón, diciendo que no sabía que Morgan estaba tan mal que debieron haber visto las señales antes. Mi papá estaba callado, visiblemente enojado pero controlándose. Nos dijeron que habían tomado una decisión. Iban a cortarle todo apoyo financiero a Morgan, lo cual significaba que la boda que estaban ayudando a pagar ya no contaría con su dinero, y que el viaje de luna de miel que iban a regalarles también estaba cancelado. Además, le habían dicho que no era bienvenida en su casa hasta que buscara ayuda profesional y se disculpara genuinamente conmigo. Yo me sentía horrible, la verdad. Sí, Morgan había hecho algo terrible, imperdonable incluso, pero no quería ser la razón por la que mis padres se distanciaran de ella, o por la que su boda se arruinara. Les dije esto a mis padres, pero mi papá fue muy firme, diciendo que esto no era mi culpa, que Morgan había cruzado una línea que no se puede cruzar, y que como padres, era su responsabilidad hacer que ella enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pensé que tal vez esto sería suficiente para que Morgan se diera cuenta de la gravedad de lo que había hecho, que tal vez buscaría ayuda, se disculparía, y podríamos empezar a sanar como familia. Pero no. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Morgan empezó a esparcir rumores por todo nuestro pueblo. Le contó a familiares, amigos, conocidos, que yo había fingido el susto del embarazo para llamar la atención, que había exagerado una caída menor para victimizarme, y que estaba tratando de arruinar su boda porque estaba celosa de que ella fuera feliz. Algunos de estos familiares me llamaban o me escribían mensajes preguntándome si era cierto, y yo tenía que explicarles una y otra vez lo que realmente había pasado, mostrándoles los reportes médicos del hospital, tratando de defender mi versión de los hechos. Era agotador y humillante. 2 semanas después del incidente del sótano, estaba en mi casa una tarde, trabajando desde la computadora. Mi jefe me había dejado trabajar desde casa durante unas semanas mientras me recuperaba del susto, cuando escuché que tocaban la puerta insistentemente. Abrí, y era Morgan. Se veía terrible, tipo, no se había bañado en días, el cabello grasoso, la ropa arrugada. Antes de que pudiera decir algo, ella entró, empujándome a un lado. Le dije que se fuera, que no era bienvenida en mi casa, pero ella ignoró todo y fue directamente a la sala. Tenía un marco en la pared con una foto del ultrasonido, algo que Eric había puesto ahí con mucho amor después de que confirmamos que el bebé estaba bien, y Morgan lo agarró y lo tiró al suelo con fuerza. El marco se rompió. El vidrio quedó hecho pedazos por todas partes. Luego se volteó hacia mí y me dijo: «Te maldigo. Espero que pierdas ese bebé. No mereces ser madre. Eres una perra manipuladora». No podía creer lo que estaba escuchando. Saqué mi teléfono y llamé a Eric, quien estaba en el trabajo pero me dijo que venía para la casa inmediatamente. También amenacé con llamar a la policía si Morgan no se iba. Y finalmente ella se fue, pero no sin antes decirme que esto no había terminado. Cuando Eric llegó, como 15 minutos después, me encontró sentada en el sofá, rodeada de vidrios rotos, llorando. Él estaba furioso. Quería ir a buscar a Morgan y confrontarla, pero yo solo quería que se quedara conmigo porque estaba aterrada. Esa noche llamamos a mis padres y les contamos lo que había pasado. También les dijimos que íbamos a considerar obtener una orden de restricción contra Morgan si esto continuaba. Mis padres entendieron completamente y nos apoyaron. Le dijeron a Morgan que había cruzado todos los límites posibles y que si seguía acosándome, enfrentaría consecuencias legales. Pasaron unas semanas relativamente tranquilas. Morgan no intentó contactarme directamente, pero sabía por mis padres que Jordan había terminado con ella. Aparentemente, el comportamiento de Morgan se había vuelto cada vez más obsesivo. Ella revisaba su teléfono constantemente para ver si había publicaciones mías en redes sociales. Hablaba de mí todo el tiempo, culpándome de todos sus problemas, y Jordan simplemente no podía más. La ruptura la hundió aún más en su espiral. Un día mis padres me llamaron alterados. Morgan había ido a su casa cuando ellos no estaban. Había usado su llave de emergencia para entrar. Mis padres ni siquiera sabían que ella todavía la tenía, y había destrozado mi antigua habitación. Había roto fotos, tirado muebles, pintado las paredes con spray diciendo cosas horribles sobre mí. Cuando mis padres llegaron a casa y vieron el desastre, llamaron a la policía y presentaron un reporte. Morgan fue arrestada, pero salió bajo fianza unas horas después.
Mis padres cambiaron las cerraduras de su casa y oficialmente le dijeron que ya no era bienvenida. Desde ese momento adoptaron lo que llaman bajo contacto con ella. Solo mensajes ocasionales preguntando si está bien, si necesita algo, pero sin permitir que la situación afectara su relación conmigo o su emoción por su futuro nieto. Avanzamos unos meses. Mi embarazo progresó bien a pesar de todo el estrés. Eric y yo decidimos no publicar nada sobre el bebé en redes sociales para no darle más munición a Morgan. Hicimos un baby shower pequeño, solo con amigos muy cercanos y la familia de Eric. Mis padres estuvieron ahí, y fue un día hermoso y sin drama. Di a luz a un bebé saludable de 3,5 kilos a las 39 semanas. Fue parto natural, todo salió perfecto, y cuando Eric y yo vimos a nuestro hijo por primera vez, después de 3 años de luchar por él, lloré más de lo que había llorado en toda mi vida. Era perfecto, absolutamente perfecto, con deditos pequeños y una carita arrugada y hermosa. Lo llamamos Alexander, nombre que habíamos elegido desde hacía años. Estuvimos en el hospital 2 días, y luego nos fuimos a casa a empezar nuestra vida como familia de 3. Las primeras semanas fueron agotadoras como lo son para todos los padres primerizos, pero también increíblemente felices. Eric era un padre increíble. Se despertaba conmigo en las noches, cambiaba pañales, me apoyaba en todo. Pero entonces empezaron los mensajes. Eran de números desconocidos, mensajes de texto diciendo cosas horribles sobre Alexander, amenazando con lastimarlo, diciendo que yo no merecía tenerlo. Al principio pensé que eran trolls de internet random, tal vez alguien a quien Morgan le había contado su versión de los eventos, pero los mensajes eran demasiado específicos. Mencionaban detalles que solo alguien cercano podría saber. Llevé los mensajes a la policía. Ellos investigaron y aunque los números eran de teléfonos prepagados y no se podía rastrear directamente a Morgan, el patrón de comportamiento era claro. Un detective me dijo que desafortunadamente, sin evidencia directa de que Morgan estaba enviando los mensajes, no podían hacer mucho, pero que documentara todo por si acaso. Los mensajes continuaron durante semanas. A veces eran 5 o 6 al día. A veces pasaban días sin nada. Cada vez que mi teléfono sonaba con un número desconocido, mi corazón se aceleraba. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en las noches revisando que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. No quería sacar a Alexander de la casa por miedo a que Morgan nos estuviera vigilando. Eric estaba preocupadísimo por mí y por Alexander. Me sugirió que consideráramos mudarnos, empezar de nuevo en otro lugar donde Morgan no pudiera encontrarnos. Su familia vive en otro estado, como a 8 horas de distancia, y me dijo que tal vez podríamos mudarnos allá, que su empresa tenía una oficina en esa ciudad y podía pedir transferencia. Al principio me resistí porque significaba dejar a mis padres, mi trabajo, mis amigos, todo lo que conocía, pero cada día que pasaba y cada mensaje amenazante que recibía me hacía darme cuenta de que tal vez no teníamos otra opción. Entonces algo pasó que fue la gota que derramó el vaso. Mi suegra, una señora muy dulce llamada Patricia que vive en el estado donde está la familia de Eric, me llamó un día muy preocupada. Me dijo que había recibido una carta anónima con fotografías y evidencia de que yo era una madre negligente, que dejaba a Alexander solo, que consumía drogas, todo tipo de mentiras horribles. La carta instaba a Patricia a contactar a servicios sociales porque su nieto estaba en peligro. Patricia, quien me conoce y me ama, inmediatamente supo que era falso, y me llamó para avisarme. Pero la idea de que Morgan ahora estaba tratando de involucrar a servicios sociales, de que potencialmente podría poner en riesgo mi custodia de Alexander aunque fuera temporalmente mientras se investigaba, fue absolutamente aterradora. Esa noche Eric y yo nos sentamos y tomamos la decisión. Nos mudaríamos. El proceso fue rápido una vez que decidimos hacerlo. Eric pidió la transferencia y fue aprobada en 2 semanas. Yo renuncié a mi trabajo, algo que fue doloroso porque había trabajado ahí por 5 años y me gustaba, pero mi prioridad era proteger a mi hijo. No le dijimos a casi nadie que nos mudábamos excepto a mis padres, quienes aunque estaban tristes de que nos fuéramos, entendieron completamente y nos apoyaron al 100%. Mis padres me dijeron que ellos se encargarían de que Morgan no supiera a dónde habíamos ido. No le dirían nada sobre nuestra mudanza, y si preguntaba simplemente le dirían que habíamos decidido mantener nuestra vida privada. También me dijeron que estaban considerando cortar contacto con Morgan completamente, porque su comportamiento se había vuelto insostenible, y ellos no podían seguir siendo parte de eso. Empacamos todas nuestras cosas en 2 semanas, vendimos algunos muebles, pusimos el resto en una mudanza, y un sábado por la mañana muy temprano, antes de que amaneciera, nos fuimos. Literalmente sentí como si estuviéramos huyendo.
tipo una película de suspenso, pero era nuestra realidad. El viaje a nuestro nuevo estado fueron 8 horas largas con Alexander en su silla de auto, pero Eric y yo nos turnamos para manejar y llegamos por la tarde. La familia de Eric nos estaba esperando con una casa que habían ayudado a conseguir, comida preparada y mucho amor. Me puse a llorar cuando llegamos, una mezcla de alivio, tristeza por dejar atrás mi vida anterior y gratitud por tener una familia política tan increíble. Poco después de mudarnos, mis padres me contaron que Morgan había violado una orden de restricción que Jordan, su ex prometido, tenía contra ella. Aparentemente, ella había ido a su trabajo tratando de hablar con él a pesar de que tenía prohibido acercarse, y él llamó a la policía. Esta vez Morgan enfrentó cargos más serios y tuvo que ir a corte. No sé exactamente qué pasó en términos legales, porque para ese punto yo ya había bloqueado completamente todo lo relacionado con ella, pero mis padres me dijeron que estaba recibiendo ayuda profesional obligatoria como parte de su sentencia. Han pasado como 4 meses desde que nos mudamos. Eric está feliz en su nueva posición en el trabajo. Yo conseguí un trabajo remoto en marketing digital que me permite estar en casa con Alexander la mayor parte del tiempo, y empezamos a hacer amigos en nuestra nueva ciudad. Alexander está creciendo tan rápido. Ya sonríe, empieza a hacer soniditos, y cada día me enamoro más de él. Mis padres vienen a visitarnos una vez al mes. El viaje es largo, pero dicen que vale totalmente la pena para ver a su nieto. La otra noche Alexander se despertó llorando a las 3 de la mañana, algo normal a su edad, y mientras lo mecía en la mecedora de su habitación mirando por la ventana a nuestra nueva calle tranquila en un vecindario donde nadie nos conoce y Morgan no sabe que existimos, sentí una paz que no había sentido en casi un año. Sí, extraño a mis amigos de mi ciudad anterior, extraño mi vieja rutina, y a veces me siento culpable por haber tenido que alejar a mis padres de su nieto geográficamente. Pero cuando pienso en la alternativa, en vivir con ese miedo constante, en preocuparme cada día por la seguridad de mi hijo, sé que tomamos la decisión correcta. No sé qué pasará con Morgan a largo plazo. Mis padres dicen que está en terapia y en un programa de manejo de salud mental, pero también dicen que ella se niega a reconocer que hizo algo malo, que sigue culpándome a mí por todos sus problemas. Tal vez algún día busque ayuda real y pueda sanar, o tal vez no. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es proteger a mi familia y darle a Alexander la infancia segura y feliz que merece. A veces me pregunto si todo esto podría haberse evitado, si hubiéramos manejado las cosas diferente, si mis padres hubieran puesto límites más firmes con Morgan desde que era niña, si yo hubiera confrontado su comportamiento narcisista años atrás, en lugar de simplemente aceptarlo como su personalidad. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo controlar el presente y el futuro. Y en este momento, sentada en el patio de nuestra nueva casa con Eric tomando café mientras Alexander duerme en su carriola, mirando las montañas a lo lejos que son tan diferentes del paisaje plano de mi pueblo natal, me siento agradecida. Agradecida por mi esposo que nunca dudó en hacer lo necesario para protegernos. Agradecida por mis padres que eligieron apoyarme aunque significara perder la relación con su otra hija. Agradecida por tener un hijo sano después de tanto luchar por él. Y agradecida por esta segunda oportunidad de vivir sin miedo. No sé si alguna vez volveré a tener una relación con Morgan. Honestamente, en este momento ni siquiera puedo imaginar cómo sería eso. Pero sí sé que hicimos lo correcto al alejarnos, al priorizar nuestra seguridad y nuestra paz mental. Y eso es suficiente por ahora.